de, de esta historia. Vamos a ver hasta dónde podemos ir avanzando. Pero hoy vamos a ver Lucas capítulo 15, si quieres ir ahí. Y bueno, te contextualizo un poco, ¿no? Para los que no estuvieron la semana pasada o que ya se te olvidó un poquito, hacemos un repaso. Bueno, en esta historia vemos que es la respuesta de Jesús a un asunto de los fariseos, que dice que se acercaban los fariseos y los publicanos, y dice que los fariseos murmuraban diciendo: este hombre con pecadores, a los pecadores recibe y con ellos come. Y vimos que bueno, esto para los fariseos era algo que ellos no entendían, porque para ellos los pecadores, los publicanos, era gente muy terrible. Ya vimos que eran los publicanos. Si tú no estuviste la semana pasada, hay que escuchar el mensaje. Puedes entrar a la página en Facebook de la Iglesia Bíblica es Jesús, y ahí puedes ver, hay una sección de videos, ahí están todas las predicaciones que hemos dado de Lucas, casi todas, para que puedas tener el contexto de esta historia. No me quiero regresar mucho para poder avanzar, pero bueno, esta historia fue la respuesta de Jesús a este asunto. O sea, Jesús contó esta historia. De hecho contó tres: contó la parábola de la oveja perdida, contó la parábola de la moneda perdida, que en su momento las estudiamos, y ahora les da esta parábola, les habla de esta historia, la historia de dos hijos y un padre. Vimos que la palabra pródigo tiene significados que van desde desperdiciar hasta dar generosamente, y por eso es que nosotros titulamos, bueno, yo titulé esta serie de mensajes como Historia de tres pródigos, porque realmente trata de tres pródigos: el que se fue, el que se quedó en la casa, y el padre pródigo que dio todo lo que él tenía para sus hijos. ¿Sí? Entonces vemos esta parte. Vimos los dos primeros versículos, versículo 11, que dice: un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre: dame los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y vimos esta parte, cómo es que un hijo insolente pide prácticamente: papá, quiero que te mueras porque ya me urge tener lo que me corresponde. Y esta pregunta a los fariseos debió ser como: este es un hombre insolente, un joven insolente. En la ley judía o en las tradiciones judías, a un hijo que hablaba de esta forma, lo menos que debería de recibir era un bofetadón, acto seguido ser expulsado de la familia, y hasta se podía llevar a cabo un funeral. Sí, fue lo que vimos en la semana pasada. Los fariseos se sorprenden por la historia que les está contando, pero les sorprende aún más la respuesta del padre al repartirles. Vimos que es importante ver que son dos hijos y no solamente enfocarnos en el hijo menor, que es lo más común. Comúnmente la historia se enfoca en el hijo menor, comúnmente únicamente miramos esta parte del hijo que se fue y cómo fue recibido, pero la historia habla de otro hijo también, que eso lo veremos más adelante. Pero realmente Jesús quería enfocar la historia al hijo mayor, no tanto al hijo menor. Sin embargo, tenemos que mirar esta parte. Ahora, la realidad es que el hijo menor quería las cosas de su padre, pero no quería a su papá. ¿Sí? Esto es lo que ocurre mucho entre muchos cristianos, que queremos las bendiciones de Dios, queremos la provisión de Dios, queremos el favor de Dios, pero en realidad no queremos a Dios. El pastor Sugel Michelén dice: si a ti te aburre este libro, pues no entiendo por qué quieras ir al cielo. Ahí está el autor del libro que tanto te aburre leer. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros queremos la bendición de Dios, queremos las cosas que Dios nos puede dar, pero no queremos a Dios, no queremos su palabra, no queremos esto. Este hijo representa esto, y esta parábola dice que este hijo se va y tiene un desprecio por su herencia. Si él lo que creía es que necesitaba independencia para ser feliz. ¿Sí? Y realmente las parábolas que Jesús contó, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida, y ahora esta parábola, tratan precisamente de eso, del gozo en el cielo. Si tú recuerdas, las dos primeras parábolas terminan diciendo que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces estas parábolas tratan de cómo ser feliz. Mira, el arrepentimiento trae felicidad. Dice el Salmo 32, 1 y 2, no vayas allá. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra bienaventurado significa feliz. ¿Sí? O sea, feliz. Qué feliz es el hombre aquel cuya transgresión ha sido perdonada. El arrepentimiento te lleva a la felicidad, el arrepentimiento no te lleva a la desgracia, te lleva a ser realmente feliz. Pero este hombre quería hacer. Ahora quiero hacer una acotación que yo tenía
desde la semana pasada y hubo algunas personas, dos, que me preguntaron eso en la semana, lo cual me dio mucho gusto, porque quiere decir que hay gente que sí pone atención, ¿sí? Que me dijeron, ¿por qué estamos profundizando tanto en los personajes? Algo que yo les he enseñado es que una forma correcta de mirar las parábolas es verlas tal cual Jesús las contó y no intentar personificar, ni intentar imaginarnos, el sembrador habrá sido alto, yo creo que era alto y le costó trabajo. No, ¿por qué? Porque el sembrador nunca existió. Estos personajes tampoco existieron. Entonces, ¿por qué en estos personajes sí estamos haciendo un análisis tan profundo? Vamos a comenzar a hacerlo. Yo no lo hago, Jesús lo hizo. Cuando yo te estoy diciendo que el padre daba por muerto y que probablemente hizo un funeral para su hijo, como lo marcaba la tradición judía, no es que yo me lo imagine, es que al final el padre le dice al hijo mayor, tu hermano era muerto, es decir, ya lo daban por muerto en la casa. Entonces, no estamos nosotros tratando de imaginarnos, no estamos tratando nosotros de indagar o indagar esto o imaginarnos sería algo como esto, que yo te dijera, ¿y dónde estaba la esposa del padre? Lo más seguro es que era viudo y por eso los hijos eran rebeldes, porque habían perdido a su mamá y seguramente eso los tenía un poco rebeldes porque el papá no sabía. Eso sería alegorizar y eso sería inventarme algo que la Biblia no dice. Otra cosa puede decir, no, aquí vemos un ejemplo de una mujer prudente que se quedó callada como buena mujer. Sí, cosa que nunca ocurre. Pero en este caso podemos decir, bueno, aquí se ocurrió. Eso sería indagar en la historia e inventarme personajes que la historia no indica que están ahí. ¿Sí me explico? Pero todo lo demás, todos los detalles que yo te estoy hablando es porque culturalmente Jesús dio demasiados detalles, muchos detalles en esta historia que la gente que lo escuchaba lo entendía. Te voy a poner un ejemplo y espero nadie se ofenda. Si yo te dijera, te voy a contar la historia, una historia común de un taxista. Este taxista se levanta a las 6 de la mañana a lavar su automóvil, su Suro, lo lava perfectamente bien, él le encanta escuchar música clásica, ama en especial en los conciertos de Brandenburgo de Bach, le encanta, siempre está de traje de corbata, jamás dice groserías, te abre la puerta, tú dirías, ¿y dónde hay de esos taxistas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú identificas, pero si esto se lo hablara a una persona que vive en Inglaterra, para él sería común. ¿Sí me explico? Entonces la gente que escuchaba esta historia, cuando escuchaba a Jesús, ¿cómo les da? Cuando decía, es que eso no puede ser. O sea, así no funcionan las cosas. Un padre no le da al hijo la herencia en vida. Un padre, si un hijo se acerca y le dice, quiero que te mueras, lo que hace es que le da un golpe y lo manda a volar. Entonces ahora sí vamos a adentrarnos para poder avanzar. Vamos al versículo 13. Porque vimos entonces... Desde el 12 dice, y el menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces vamos a ver cuánto hay en esto, y de verdad yo disfruto y sufro esto porque tengo tantas cosas que quiero decir. Pero tengo que elegir cuáles. Primer cosa, dice, no muchos días después. O sea, este joven tenía una urgencia por irse. Lo que le urgía era ya su independencia. ¿Te ha tocado a ti como padre ver que tu hijo le urge ser independiente? Y de repente ya se quiere ir, ¿sí? Es que ya no aguanto la casa. Hay alguien que dijo un consejo para los adolescentes, el cual es muy bueno. Ya no soportas a tus padres. Es muy sencillo, busca un trabajo, renta tu casa, paga tus gastos, paga el agua, paga la luz, paga el cable, paga tu comida y libérate. A ver cuánto duras. ¿Sí? No es fácil vivir solo, pero este joven le urgía. Dice que no pasaron muchos días. Dice, juntó todo el hijo menor y se fue. Ahora, quiero que tú veas esto que ocurrió. En la antigüedad el dinero no era tan común, no era una forma común de moverse. La mayoría de la gente ocupaba el trueque, era la manera más común. Ahora, cuando dice que este joven juntó todo, lo que está diciendo la Biblia es esto. Él recibió la parte de su herencia, sin embargo, por ley, tú no podías vender, realmente la herencia nunca la podías vender. Si tú recuerdas cuando... me parece que fue Ricardo quien le tocó exponer del libro de Levítico,
Y si tú leíste Levítico, te vas a dar cuenta que ahí había una serie de leyes respecto a la tierra. Es decir, la tierra realmente no se podía vender nunca. Lo que tú hacías era darle en arrendamiento realmente. ¿Por qué? Porque cada 50 años, en el año del jubileo, la tierra debería de regresar a sus dueños originales. ¿Qué ocurría con esto? Suponte tú que el año del jubileo fuera el 2030. Entonces, si yo vendía ahorita mi propiedad, realmente yo lo que daba, el que me la compraba sabía que en el 2030 yo se la tenía que devolver, porque eso era lo que la ley marcaba. Entonces, mientras más tiempo hubiera de plazo, te compraban a mayor precio, pero mientras menos tiempo faltara para llegar al jubileo, obviamente el precio era menor. Si estuviéramos en el año, si el año del jubileo fuera el 2018, yo te vendía la tierra, pues tú me decías, te la voy a pagar bien poquito porque en un año te la tengo que regresar. ¿Sí me explico? Ahora, este joven, también por ley, había ciertas ocasiones en que el padre podía heredar en vida. ¿Cuáles eran esas ocasiones? Una enfermedad, que el padre no pudiera llevar a cabo las tareas. Pero la ley marcaba esto: si tú heredabas en vida, tú podías trabajar la parcela, tú podías trabajar tu tierra, pero aún no era 100% tuya. El padre seguía siendo el dueño de esa tierra. Ahora, esto tiene una profundidad, en un significado muy, muy profundo, porque al final todo es de Dios, ¿sí? Cuando tú lees, ve y arrebátale al diablo tus bendiciones, ve y arrebátale al diablo, y yo, diablo, te amarro, te ato, te espanto y te quito todo lo que más. Tú no tienes que ir con el diablo a quitarle tu bendición, porque tu bendición no está en sus manos, tu bendición está en las manos de Dios, ¿sí? El diablo no tiene tu vida, el diablo no tiene tus bendiciones, y tú puedes pasarte amarrando al diablo todo el día, y el diablo no va a estar amarrado, porque tú no eres quien lo amarra, es Dios, ¿sí? Es Él quien lo reprende. Entonces, ¿qué ocurrió con este hijo? ¿Te ha tocado ver una persona con urgencia de vender algo? ¿Sí? Yo conozco amigos que son buenos para comprar barato y vender caro. ¿Has conocido a alguien así? Que sabe comprar bien barato. ¿Y a quién es la mejor gente que le puedes comprar barato? A quien está urgido. Por eso las casas de empeño son un éxito. Porque en una casa de empeño, en la urgencia, va la gente y da algo que es muy caro a un precio muy bajo porque le urge. Este joven le urgía irse. La única manera en que él pudo juntar todo, porque no se pudo llevar la tierra, evidentemente. O sea, no puse, a ver, cárguenme mi terreno, me lo voy a llevar. No, lo que tuvo que hacer es vender. Y para lograr vender rápido, porque dice que pocos días se fue, para lograr vender rápido, tú necesitas vender muy barato, ¿sí? Vender. ¿Qué hizo este joven? Vendió todo, menospreció todo. La herencia era un cúmulo de generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Esta herencia era algo que este padre debió haber recibido de su padre, de su abuelo, de su tatarabuelo. Y este joven lo que hizo fue tomar todo, vendió todo rápido. ¿Por qué? Porque le urgía irse. Ahora, esto es el primer síntoma de una persona inconversa. Hay un menosprecio por lo que tiene. Hay un menosprecio por Dios, hay un menosprecio por la vida y hay un menosprecio sobre los talentos. Por eso es que dice Romanos 2, dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, el incrédulo desprecia, menosprecia lo que tiene. Y tú puedes ver a tanta gente en el mundo, y quizá algunos de ustedes están sentados aquí viviendo de esa forma, malgastando su vida, malgastando sus fuerzas, malgastando sus talentos en cosas que son malas. Gente que ocupa esa cantidad de inteligencia para hacer lo malo. Cuando tú ves a estos grandes narcotraficantes y tú ves a esa gente es inteligente, no se llega a esos niveles por estar dormido, pero ocupan toda su inteligencia para lo malo, desperdician talentos y habilidades. Y a lo mejor, y Dios nos libre de que tú ocupes tu habilidad que Él te ha dado para lo malo. Es decir, tengo una gran habilidad para hacer esto,
Y ya sé cómo poder hablarle a una persona para al final me dé lo que yo quiero que esta persona me dé. Voy a hablarle al oído, voy a lisonjearlo y al final voy a obtener lo que yo quiero. Y al final voy a lograr lo malo, voy a lograr ocupar mi mente desde el joven que está en la escuela que dice es tan inteligente y se crean maneras de copiar impresionantes. Y ocupas tu inteligencia para lo malo, hasta un joven o una mujer que ocupa lo que Dios le ha dado. Mujer, el hecho de ser bonita es una gran responsabilidad. Y tú puedes desperdiciar eso caminando sensualmente, vistiéndote sensualmente y estás desperdiciando eso. Y tú dirás, pues el problema está en los hombres que miran. Y eso hasta cierto punto es verdad. Nosotros los hombres, todos los hombres, del que te está hablando hasta el que está sentado atrás, el que menos piensas, todos los hombres luchamos con los ojos, luchamos, tenemos un problema con la vista, tenemos una naturaleza caída y luchamos con la lujuria. Dice, ay, no, él no, todos. Por favor, ayúdanos. Ayuda a tus hermanos en esa parte, no desperdicies eso. No aproveches lo que Dios te ha dado para incitar algo en otros. Tú podrías pensar, bueno, pues que se tapen los ojos, te lo pongo de esta forma. En Vietnam, cuando estaba lleno de minas el campo, no decir, ay, la culpa es de ellos, pues tú camínale, hombre, pues ahí están las minas, tú camínale, o sea, la culpa no es tuya, tú tienes toda la libertad de caminar, bueno, pero está lleno de minas. Amada hermana, no seas una mina más. El problema no eres tú, somos nosotros. Yo no sé por qué razón algunas mujeres se visten como se visten. Yo no puedo juzgar ni puedo ser Dios para saber qué hay en su corazón. Probablemente lo hagan inocentemente, probablemente no, eso solamente Dios lo sabe. Por lo que sí sé es que de una u otra forma tú puedes hacer que otros hombres caigan con su vista. Ayuda a tus hermanos. Entonces, este joven vendió, despreció todo, despreció la herencia. Ahora tú ponte en el lugar del padre. Tú ponte a pensar esto, sobre todo los que son papás lo pueden entender. Ponte a pensar cuánto te ha costado lograr tener la casa que tienes, el coche que tienes. Imagina que por fin lograste la casa y tienes una empresa y tu hijo te dice, yo la quiero. Y tú se la das. Y en tu propia cara, él la vende a un precio de risa. Esa casa que te costó cerca de 2 millones de pesos, él la vende por 200,000 pesos porque pues él quería un coche. ¿Sí? Y después va y se lo gasta todo el dinero en antros. ¿Tú cómo te sentirías como padre? Y lo hiciera en tu cara. Esto fue lo que hizo este joven. Este joven vendió, malbarató todo lo que tenía, lo malbarató con tal de convertir lo que tenía en dinero, en efectivo, para poderse ir. ¿Sí? Y dice, ahora esto para los fariseos, recuerda, quiero que tú lo escuches desde la perspectiva de los fariseos. Los fariseos estaban, esto está muy mal. Ese padre está mal en haberle dado lo que este muchacho quería, pero ese joven es un perverso. Mira que despreciar de esa forma la herencia, de esa manera despreciarla. Y luego la historia se pone un poco peor porque dice que se fue a una tierra apartada. Ahora, ¿qué ocurre con una tierra apartada? Toda tierra que no fuera Israel era tierra gentil. Entonces, este joven se fue a una tierra gentil. Dejó su país, dejó a su padre, dejó la herencia, tomó el dinero que había costado generaciones y él se fue a una tierra gentil, es decir, a juntarse con gente que pensaba como él. La característica más grande de una persona inconversa va a ser que disfruta estar con gente inconversa, ama estar con ellos porque ellos piensan como él, no lo juzgan. Si él toma mucho, no lo juzgan si dice malas palabras, no lo juzgan si dice alburos, no lo juzgan si habla mal de su esposa, de sus suegros, de sus amigos. Nadie lo juzga porque todos se comportan igual. Un hombre que ha nacido de nuevo va a buscar la comunión con otros creyentes. Un hombre que es inconverso va a buscar siempre estar lejos de los demás cristianos. Va a estar buscando estar lejos. No quiero convivir con ellos. ¿Por qué? Porque me hacen sentir mal. Yo quiero juntar. Entonces este joven
deja su herencia cultural y por ende abandona su fe. Eso es, y para los fariseos decían, esto está mal. ¿Y ahora qué se fue? Dice el versículo que leímos, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La palabra desperdició en griego es una palabra que es diascorpizo. No sé si se pronuncia, pero así se escribe. Diascorpizo, que es un vocablo que suscita la idea de aventar al aire algo. Eso es lo que esa palabra se ocupaba para cuando alguien aventaba algo así al aire, que se fuera. Esto fue lo que literalmente hizo este joven. Malgastó todo el dinero, empezó a gastar el dinero en tonterías y en tonterías y en tonterías. Empezó a pagar y empezó a vivir desenfrenadamente. Dice, ¿cómo sé que este hombre gastó su dinero? ¿Sabes cómo puedes gastar dinero rápido, inmediatamente? Alcohol, drogas y mujeres. ¿Quieres consumir dinero rapidísimo? Que se te vaya como el agua, haz eso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo yo saber que este hombre malgastó inmoralmente el dinero? Porque el hijo mayor después le dice a su padre, tu hijo que gastó el dinero con rameras, con prostitutas. ¿Sí? Entonces, este joven vivió una vida inmoral completamente, con el dinero. Ahora, dice la Biblia que muchos son los amigos del rico. ¿Sí? Si este joven llegara al pueblo o llegara, seguramente la gente dijo, ya llegó alguien con dinero y este paga todo, este hace todo y nos va a ir muy bien con él. Este hombre empezó a gastar todo, ¿sí? Empieza a despreciar lo que tenía. ¿Por qué? Porque cualquiera que desprecia el deber, que abandona la responsabilidad, que rechaza el rendir cuentas, va a buscar un modo inmoral de vivir. Algo que nosotros alentamos tanto a ti como iglesia es acepta y te animamos a ser miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una forma de rendir cuentas. Y es una forma como podemos tener una comunión unos con otros. Pero la gente que no quiere esto va a huir. ¿Por qué? Porque no quiero dar cuentas. ¿Por qué? Porque no quiero explicar mis actos. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir como se me dé la gana. Yo no quiero que alguien me esté diciendo qué es lo que debo hacer. Yo no quiero eso, yo lo que quiero es libertad, quiero independencia, quiero poder hacer lo que yo quiera y vivir una vida inmoral, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que me gusta. Quiero poder disfrutar el dinero que tengo, quiero poder disfrutar lo que sé de una forma inmoral, viviendo desenfrenadamente. Pero aquí vienen algunas promesas y si tú estás sentado en este lugar y estás viviendo de esta forma, aquí hay una serie de promesas de la palabra de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 8:13, porque si viven conforme a la carne, morirán. No dice, si viven conforme a la carne, es probable que mueran. Si vives conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirán. Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y esto es lo que va a ocurrir con cualquier persona que viva obstinadamente en su pecado. Este joven tomó su herencia, la juntó toda, malbarató todo, vendió todo, se fue con su dinero y empezó a vivir la vida loca, como dijera un cantante. Pero Gálatas 6 dice así, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué es lo que va a cegar una persona que vive conforme al Espíritu? ¿Una casa con alberca? ¿Deudas canceladas? No. Lo que vas a cegar es vida eterna y eso debería ser suficiente para nosotros. Pero esto es lo que ocurre con este joven. Este joven dijo, puedo vivir así para siempre. Puedo estar así todo el tiempo, viviendo la vida loca. Tengo dinero, tengo libertad. Mira, como padre, tú debes mirar esta situación en tus hijos. La mejor herencia que tú puedes darle a tus hijos no es dinero. Este joven tenía dinero. La mejor herencia que puedes darle a tu hijo es que crezca en el temor de Dios. Que tema a Dios. Si te aseguras que él tema a Dios,
Esfuérzate todo lo que puedas. Déjale lo mejor que puedas. Esfuérzate porque estás seguro que no lo va a malbaratar. Pero si tú dejas a un hijo que no teme a Dios, teme lo que va a hacer. Va a tomar tus bienes, los va a malbaratar. Y tú has escuchado tantas historias de hijos que reciben herencias y empiezan a malbaratar todo. Empiezan, y en un momento a otro, yo he escuchado tantas veces que voy a pueblitos, a ranchitos o pueblos pequeños y que me cuentan, mi abuelo era el dueño prácticamente de media ciudad, pero ¿qué pasó? El alcohol empezó a vender todo, a malbaratar todo y al final nos quedamos sin nada. Una herencia en efectivo, amado, no sirve para nada si no hay una herencia espiritual en la vida de un joven. Y aquí es donde entra algo que nosotros conocemos como providencia divina. Versículo 14. Cuando lo hubo malgastado, cuando todo lo hubo malgastado, vino un hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿En qué momento vino la hambruna? Justo en el momento que se había malgastado todo el dinero. Mira, el pecado nunca va a cumplir lo que promete, nunca, jamás. El pecado te promete 1000 cosas, nunca las va a cumplir. Si tú dices, pero ahorita me la llevo súper bien. Bueno, hay una etapa donde este joven vivió la vida loca, la disfrutó, la gozó. Pero hubo un momento donde la providencia divina le cambió todo a su alrededor. Y entonces dice que vino y comenzó a faltarle, ¿sí? Este joven vivió los deleites de la vida, rodeado de gente que buscaba sacarle el dinero solamente de supuestos amigos. ¿Cómo sé que se quedó sin amigos? Porque al final dice que nadie le daba nada. Pero tú puedes pensar, yo puedo vivir la vida así. Es más, tú puedes mirar a una persona que es incrédula y dices, es que está tan bien, todo le va bien, todo le sale bien, no le falta nada, vive mejor que yo. Y seamos honestos, a todos nos ha dado envidia eso. ¿Sí? A ti nunca te ha dado, a mí sí me ha dado envidia. De repente volteo y veo y digo, ¿cómo es posible que a esta persona le vaya tan bien? ¿Cómo es posible que no pase nada? Vemos políticos, vemos gente que roba y aparentemente no les pasa nada. Tarde o temprano van a morir. ¿Sí? Espiritualmente están muertos, pero si ellos quedan en ese estado, va a ser terrible para ellos esto. Entonces dice que vino una gran hambruna en aquella época, en aquella ciudad. Dice, cuando todo lo malgastó, vino una hambre en aquella provincia. Ahora esto es tan, Jesús resalta este punto porque está diciendo, justo en el momento que este joven malgastó todo, justo en ese lugar donde él estaba, no en otro lugar, ahí donde él estaba, empezó una hambruna. Ahora mira, nosotros porque vivimos de este lado del mundo, no concebimos en esta ciudad lo que es la hambruna. Tú tienes hambre, por ejemplo yo, que soy un poco indisciplinado en la comida. Yo de repente puedo despertar, no comer nada, no desayuno, no como, me da hambre y tengo dos opciones, prepararme yo o irme a comer a algún lado. Generalmente tomo la segunda, ¿sí? Y hay tantas opciones, tú puedes ir a un restaurante de comida rápida, puedes ir a las gorditas, puedes ir a los tacos, puedes ir... Entonces para nosotros el concepto de hambruna no lo entendemos, pensamos, hambre, pues sí, ayer tuve hambre, no había comido, eso no es hambruna. Cuando esta gente escuchaba hambruna, esta gente se espantaba, porque para ellos les recordaba, es más, Israel llegó a Egipto por un hambre que hubo. ¿Sí? Dice que no había que comer y Jacob envía a sus hijos, tú sabes la historia. Las hambres en Israel era algo que ellos conocían. Dice Reyes, cuenta la historia de una hambruna tan fuerte que unas mujeres se comieron a sus propios hijos. ¿Sí? Hay un escritor que se llama William Manchester y él relata lo que era un hambre en la época medieval y lo voy a leer textualmente. Él escribe esto, dice, los años de hambre fueron terribles. Los campesinos podrían verse obligados a vender todo lo que poseían. En los tiempos más difíciles devoraban cortezas, raíces, pasto y hasta tierra blanca. No era desconocido el canibalismo.
Atacaban y mataban extranjeros y viajeros para comérselos, y se cuentan historias de horcas derribadas, hasta de 20 cadáveres que colgaban de un solo cadalso, por hombres desesperados por comer la tibia carne fresca. Esto era un hambre. O sea, cuando esta gente escuchaba que hubo hambre, no decían, ay, pues según pues ahí pasó 2 días sin comer. No. Cuando había una hambruna en una ciudad, era un caos total. La gente se volvía loca literalmente con tal de comer un poco. Actualmente existen lugares como Chad, como Somalia, donde el hambre es tal que los niños mueren e intentan en su desesperación algunos comer tierra. No nos vamos lejos, aquí hay lugares en nuestro país donde hay gente que muere, literalmente muere de hambre. Nosotros tenemos mucho más de lo que necesitamos. Y es entonces aquí cuando se le acabó la fiesta a este joven. Un día se va a acabar la fiesta. Un día va a salir a la luz todo. Un día va a salir todo lo que tú has dicho, hecho, pensado. Y dale gracias a Dios que salga aquí. Mira, lo peor que le puede pasar a un pecador es que nunca se descubra su pecado. Eso es lo peor que puede pasarte. Si tú dices, es que de mí nadie sospecha nada, eso es lo peor que te puede pasar. Morir de esa forma. Porque entonces no tendrás esperanza para arrepentirte a menos que tú lo saques a la luz. Y hay gente que es tan buena en eso. El que te habla era un experto en eso. ¿Sí? Yo cuando estaba joven, cuento esto como ilustración, servía en un grupo de alabanza y yo era el ejemplo como para muchos como del hijo, el joven servicial de la iglesia. Yo servía, tocaba en alabanza, tocaba el saxofón, la señora les encantaba cómo tocaba el saxofón, siempre decían, qué bonito tocas y todo, y a mí me encantaba escuchar eso. Y un día en un evento, un congreso de hombres, había un hombre que vendía afuera bolovanes de pollo. Y una vez fui con un amigo y miren lo que me hizo caer. Fuimos y tomamos los bolovanes, ¿sí? Pero ¿por qué él nos dejaba tomar los bolovanes? Pues resulta que no se los pagamos y alguien vio y nos acusó con el pastor. El pastor estaba en una época de celo por el Señor muy fuerte y él decidió disciplinarnos a todos. Yo estuve en disciplina 3 años por haberme comido un bolován de pollo. Así que yo decía, me hubieran cachado por otra cosa al menos. ¿Sí? 3 años yo estuve en disciplina, pero yo orando a Dios, yo decía, pero es que qué injusto. Dios me decía, tú sabes que no fue el bolován. Tú sabes qué era esto. ¿Yo qué era? Yo era un perfecto parásito. No estudiaba, no trabajaba, mi vida era un desastre, ¿sí? Era un adicto a la pornografía y esa era mi vida. Me decía Dios, ¿tú crees que fue el bolován de pollo? Y decía, no, pues qué bueno que salió esto, ¿no? Lo mejor que te puede pasar es que Dios saque a la luz y después tú saques a la luz las cosas. Porque si tú te quedas en ese estado, mira, ese cambio, yo puedo decir que ese periodo de disciplina fue indirectamente lo que Dios preparó para llegar hasta ahí, hasta aquí. Después de ese periodo de 3 años fue cuando yo pues, me puse a hacer algo, a buscar trabajo. Eso fue llevando como un dominó. Trabajo, llegué a un buen trabajo, trabajé en un colegio, fue creciendo todo ese asunto, me fui a Puebla a estudiar teología, fui pastor en una iglesia y actualmente estoy acá. Todo surgió por eso. Yo no sé qué hubiera sido de mi vida si yo me hubiera quedado ahí. Si nunca nadie, si ese bolován de pollo no se me hubiera atravesado. Sí, fue mi bolován gate. Entonces, este hombre vivía de esta forma y malgastó todo, echó a perder toda su vida, pero la fiesta se le acabó, ¿sí? Se acabó la fiesta para él. ¿Por qué? Porque el camino que él tomó resultó ser una autopista a la destrucción. Mira, el pecado nunca va a pagarte, amado, nunca va a pagarte, te va a llevar a la destrucción poco a poco, ¿sí? Ahora, hay gente que esto es lo increíble, que este joven llegó, dice que perdió todo y empezó a faltarle. Pero hay gente que es irracional en su pecado. Pueden estar hasta la coronilla de consecuencias, pero ni aún así se arrepienten. Aún así no hay arrepentimiento. ¿Sabes qué? Porque, ¿sabes qué? La gente que está en el infierno no se arrepiente.
Por eso es que no pueden salir de ahí, por eso es que es eterno. Porque estando en el infierno no se arrepienten. Cuando vayamos al capítulo 17, vamos a ver otra historia, que es la historia del rico y Lázaro. Y tú vas a darte cuenta que dice que el rico es enviado al infierno, bueno, al infierno, al Hades, y Lázaro es llevado al seno de Abraham. Y hay una conversación entre ellos dos. El rico siempre maltrató a Lázaro, pero estando en el infierno, ¿sabes qué es lo primero que le dice Abraham? Mándamelo a que me traiga agua. O sea, el tipo en el infierno creía que él podía seguir mandando a Lázaro. En ningún momento le dice, oye, pues perdóname por cómo te traté. No, él dice que me traiga agua, pues era mi chalana ya aquí también, por lo que esa comida que me traiga, aunque sea, ¿qué le cuesta mojar en agua el dedo y que me lo ponga en los labios? Y mándamelo para acá. Cuando le dice a Abraham, no, es que no se puede nadie pasar ni de allá para acá. Entonces dice, entonces mándamelo con mis hermanos. En ningún momento hay un grado de arrepentimiento. La gente que está en el infierno está eternamente porque ni ahí se arrepienten. ¿Por qué? Porque creen que es injusto que estén ahí. Creen que hay gente en el cielo, porque eso es lo terrible del infierno, que la gente que está en el infierno está consciente de quienes sí están en el cielo. Jesús dijo, y verán a Abraham, y verán a los profetas, y verán, los van a ver, y ustedes estarán allá. ¿Sí? Y esta gente va a saber quién está en el cielo, y ellos dirán, es que este era peor que yo. ¿Y por qué está allá y yo estoy acá? Y por eso es que nunca se van a arrepentir de nada. Entonces este joven llega a este punto. ¿Y qué ocurre con un pecador obstinado? Empieza a querer solucionar las cosas a su manera. Mira, yo creo que lo más lógico es que si este joven dice, ok, ya me gasté todo. Hay una hambruna. Ahora, ¿el hambre era su culpa? No, pero así es la vida. La vida da muchas vueltas y tú puedes pensar, no, yo voy viento en popa. Puede llegar una enfermedad, puede llegar un accidente, puede llegar un cambio tremendo, puede llegar un desastre natural y se te acabó todo. La vida da muchas vueltas y la providencia divina actúa atrás de cada una de ellas. Y entonces lo que ocurre con este joven es que él ya perdió todo, ya no tiene absolutamente nada. Y entonces tú dirías, bueno, este es el momento de decir, me equivoqué. Me equivoqué. Y pues voy de regreso con mi papá porque ya la regué. Pero no es el caso de este joven. ¿Qué hace este joven? Dice lo que muchos de nosotros decimos, yo lo soluciono, yo puedo solucionarlo. Y entonces, ¿qué ocurre? Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mira, amado, los fariseos están escuchando esta historia atónitos. Dicen, bueno, este joven ya por fin hay algo de justicia en la historia. ¿Sí? Malgastó todo, hizo lo que quiso, ahora ya hay justicia en la historia. Pero cuando escuchan esta parte ahora, que un judío, un joven de buena familia judía, le ruegue, se arrime a un ciudadano. Ahora, la palabra ciudadano se refiere principalmente a que lo más probable es que era un ciudadano romano. Sí, por eso es que de esa especificación no dice un aldeano, ni dice a una persona de ahí, ni siquiera dice una gente, da la palabra ciudadano. ¿Por qué? Porque tenía que ver con que muy probablemente era un ciudadano romano. Esto, si tú recuerdas, ellos decían, aquí están los publicanos que eran traidores a la patria, se habían vendido por dinero, habían traicionado su nación, su fe y todo por dinero. Entonces los fariseos decían, ok, ya les está hablando a estos tipos, ellos son exactamente eso. Ellos han traicionado a la nación, se han vuelto cobradores de impuestos del imperio romano y ellos mismos, siendo judíos, oprimen y no les importó que los expulsamos de la sinagoga, no les importó, ellos lo que quieren es dinero. Los fariseos estaban encantados, probablemente en esta parte de la historia los está describiendo, pero ahora lo que empieza a hablar Jesús ya va más allá de lo que ellos podían imaginar. Que un joven se le arrimara, le rogara un romano por trabajo, porque eso es lo que este hombre quería. ¿Sí? La palabra se arrimó, viene del griego, y suena chistoso, que es colao. De ahí viene la palabra colaloca, que significa pegar. ¿Sí? Colao
Es la palabra. Este hombre se le pegó. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde hay niños de necesidad? Llega una niña y te ofrece venderte rosas. Y tú le dices, no traigo dinero. Ah, ok, no se preocupe, ya me voy. ¿Qué hace? Te insiste, te insiste, te insiste, ¿sí? Cuando ves a una persona que te lava el parabrisas, ¿qué hace? Se lo lavo, joven. No, gracias. Ah, no se preocupe, que tenga buena tarde. Ni te preguntan, te avientan el chorro de jabón y cuando ves ya te lo están lavando, ¿sí? Eso es por la necesidad. Una persona necesitada va a hacer lo que sea para pegarse con tal de obtener algo. Entonces este joven se pega a este ciudadano romano, se le pega completamente, ¿sí? ¿Y qué hace este joven? Este ciudadano romano lo manda lejos, le dice, vete a apacentar los cerdos. Dice que, fue ese rimón de ciudadanos de aquella ciudad, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y entonces esta historia se ponía cada vez peor. Los fariseos no podían comprender que un joven judío de buena familia pudiera rebajarse tanto al grado de rogar, al grado de aceptar ahora el trabajo más bajo que podía existir, que era apacentar cerdos. Si tú lo recuerdas, los cerdos eran un animal impuro. Los judíos no comían cerdo y no podían estar nunca donde hubiera cerdos. Para ellos tocar un cerdo era algo impuro, era algo que ellos no harían nunca. Y ahora este joven es enviado a apacentar cerdos, ¿sí? Entonces, apacentar cerdos era el trabajo que se dejaba a la gente, a los esclavos de más bajo perfil o a gente enferma mentalmente. Si tú recuerdas la historia del endemoniado Gadareno, él estaba cerca de donde había un hato de cerdos, ¿sí? Si tú recuerdas la historia, cuando Jesús lo libera, envía al espíritu al hato de cerdos. ¿Por qué? Porque los enfermos mentales, los endemoniados y lo peor que existía estaba ahí, cuidando a los cerdos. Entonces para los judíos para los fariseos esto ya está de proporciones inimaginables. Nadie puede caer tan bajo, nadie puede caer en una espiral descendente a ese grado. Para ellos, en la lógica de los fariseos era esto. Si ellos no soportaban a Jesús porque comía con pecadores, ¿tú crees que iban a soportar a un joven que cuidaba cerdos? Para ellos solamente existía un punto más bajo, que la tierra se abriera y lo llevara vivo al infierno. Ya no había para dónde ir. La historia a sus ojos ya no podía ser peor. Este joven se había convertido prácticamente en un animal. Vivía con los cerdos, cuidaba a los cerdos, pero la historia se podía poner peor. Sí podía y se puso peor. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mira, las algarrobas era un alimento que se ocupaba, es una vaina que se da en matorrales y se usaba en los tiempos de crisis para alimentar a los animales, pero el consumo humano, si un humano consumía algarrobas, si un humano consume algarrobas, puede llegar a morir, y sobre todo en el grado de descomposición en el cual podían estar ya. Pero este joven llega a un punto donde él envidia a los propios cerdos, porque los cerdos tenían que comer y él no. ¿Sabes qué ocurre con una persona obstinada? Dice, yo lo voy a solucionar. Einstein decía que la locura es querer solucionar un problema con la misma forma de pensar con el que se provocó. ¿Sí? Y a mí me pasó una vez algo. Dan me ayudó a arreglarlo porque yo tenía un teléfono que de repente vi que una parte de la pantalla se levantó. Entonces mi mente dijo, se levantó, pues yo lo arreglo, pues nomás es apretarle. Entonces yo con mi mente, ¡pum!, lo apreté. ¿Qué pasó? Se cuarteó toda la pantalla. ¿Sí? Así se cuarteó todo. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si yo he dicho, ahorita lo arreglo yo, ahorita se la quito y yo le pongo un cristalito ahí que sea bonito, ¿no? Eso es una locura. Tuve que ir con alguien que lo pudiera arreglar. Mira, amado, si tú dices, ya me metí en broncas, estoy hasta el full de deudas, pero ya sé qué voy a hacer. Voy a pedir otro crédito más grande para cubrir esas deudas. ¿Sí? Ya me cayeron en la maroma en el trabajo, pero ya sé qué hacer. Voy a hablar con fulano de tal, que salga del avión, nos vamos a michas y salimos del problema. Ya me cacharon
pues con un problema con mi novio o con mi novia, pero ya sé qué vamos a hacer, que aborte. Y queremos darle solución a nuestros problemas, a nuestro propio modo, y lo único que hacemos es que nos hundimos, y nos hundimos, y nos hundimos, y nos hundimos, y nos hundimos. Este joven llegó hasta el piso, a estar rodeado de cerdos y tenerles envidia a ellos, y querer comer lo que ellos comían. Ahora aquí tengo que hacer un paréntesis en esto, porque los fariseos estaban pensando quizá como tú. No, si este chavo estaba mal, muy mal. Todos nosotros somos hijos e hijas pródigas, todos. Todos nosotros fuimos rescatados de ese estado. Dice el libro de Efesios 2, 1 y 3, dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y si quieres una biografía más detallada, esta lectura no se la di a Juan, pero yo te la voy a leer, que está en el libro de Romanos. En el capítulo 1, Pablo hace una biografía, hace un examen de lo que es el ser humano, y esto es lo que tú y yo somos, ¿sí? Esto es lo que cada ser humano que pisa la tierra es. Dice Romanos 1, versículo 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí viene la radiografía de cada uno de nosotros. Todos nosotros estábamos atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso es. Los fariseos decían, no se puede caer más bajo. Esto es lo que éramos nosotros. Esto es. Si tú dices, no, yo no era tan malo, mira, el primer paso, amado, para poder acceder a la salvación es reconocer que eso eres, que eres más malo de lo que te imaginas y que no mereces absolutamente nada. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no se refería a pobreza física, bienaventurados los pobres, es decir, los que reconocen que no tienen nada, que están como este joven rodeados de cerdos y no tienen ni siquiera las algarrobas que los cerdos tienen, ellos no las tienen. El día que aceptes que eres pobre en espíritu, entonces el reino de los cielos te pertenece a ti. Pero mientras tú pienses, no soy tan malo, hay gente más mala que yo nunca he hecho estas cosas, no las has hecho porque no has tenido la oportunidad. No lo has hecho y no lo hicimos porque quizá crecimos en una familia moral que nos dio muchas cosas, pero todos tenemos la misma capacidad de maldad, todos y cada uno de nosotros. Entonces, los hijos pródigos somos todos. El fin del viaje de este joven personifica la destrucción y el dolor a la cual lleva el pecado. El pecado te va a llevar a una espiral descendente de dolor y dolor y dolor y dolor, ¿sí? Y tú puedes buscar miles de cosas. Al final del camino ancho no hay más que destrucción, no hay nadie que te ayude, no hay a dónde ir, no queda ninguna esperanza terrenal. Aquí el tono del pecador se ha agotado lo mejor de su plan B, porque él tuvo un plan B, dijo, ya me metí en el problema, pero ahorita salgo yo, ¿sí? ¿Y qué dice? Te vas a dar cuenta que tu plan B solamente fracasó y nunca iba a funcionar. No tenemos la capacidad de reparar nuestras propias vidas destrozadas. No hay forma en que podamos expiar los pecados que hemos cometido, por lo que no podemos alejar nuestra culpa. No hay psicología, terapias de grupo, ayuda personal y nada, ni las drogas, ni el alcohol, ni ninguna otra forma de escape. No puedes librarte de las consecuencias del pecado, mudándote a otro sitio, casándote con otra persona, huyendo y huyendo. El pecador toca fondo cuando finalmente se agotan estos intentos de evadir el día del pago del pecado. Tú puedes intentarlo todo.
Y hay gente que dice, ok, esto no funcionó, me divorcio. Busquemos otro cónyuge. Esto no está funcionando bien, vamos a hacerlo, yo lo puedo solucionar. Yo sé cómo lo soluciono. Yo lo soluciono a mi forma. Y te vas a hundir más y más y más y más. La semana pasada hicimos una pregunta y dijimos, ¿dónde estaba el hijo mayor en toda esta historia? Y hoy volvemos a hacer esa pregunta. ¿Dónde estaba el hijo mayor y dónde estaba el padre? ¿Dónde estaba el padre en la historia? El hijo mayor, lo sabemos, dice al final de la historia que el hijo mayor, cuando regresa al hijo menor, dice que su hermano estaba en el campo, cerca de la casa. Amado, y eso tiene una profundidad que llegaremos, porque hubo una ocasión donde Jesús hace una pregunta, la responde y le dice, de cierto les digo que están cerca del reino de los cielos. Se lo hizo un fariseo. Los fariseos estaban cerquitita del cielo, cerquita, y a la vez tan lejos, igual que este joven. Pero ¿qué hacía el padre? Si yo te preguntara a ti como padre, ¿qué harías si tu hijo se encuentra en una situación de este tipo? ¿Qué harías tú? Dices, yo saldría corriendo a sacarlo de ahí. Yo no podría permitir que mi hijo estuviera mendigando, rodeado de cerdos y envidiándolos. ¿Sabes qué hizo el padre? Absolutamente nada. No le envió dinero, no dijo, oye, mándale un dinerito a mi hijo, ¿no? Para que se ayude, y mándale un pan y para que se haga un sándwich, ¿no? Y, o sea, muchas veces nosotros, amados, queremos ser más buenos que Dios. Y tú ves una persona que siendo cristiana cae en pecado y tú dices, no, yo tengo que ser bueno, yo no le voy a dejar de hablar, ¿por qué? Porque pues tengo que portarme amorosamente. Eso, amado, es crueldad. Hace unos días fui a ver una película que se llama Hasta el último soldado, Hasta el último hombre, que es una historia real de un soldado que se dedicó únicamente a salvar a los soldados que caían en batalla. Yo cuando veía la película dije, qué buena actitud de un soldado que ve y rescata a otros. Un pastor dice que el ejército cristiano es el único que mata a sus propios soldados heridos. Y eso es verdad. Cuando uno cae, muchos nos encanta tomar las piedras y empezárselas a arrojar. Ya ves, y todo, si yo sabía, se veía venir, era cuestión de tiempo para que le saliera el cobre. ¿Sí? Y ya salió y velo cómo está. Y nos encanta señalar, nos encanta. ¿Por qué? Porque eso nos hace sentir mejores que ellos. Eso es lo que hacían los fariseos. Pero hay otra forma de matar a un soldado herido. Yo veía esa historia y decía, ¿qué hubiera pasado cuando llegaba este joven a intentar sacar a los soldados? Y había soldados que las bombas les habían cortado las piernas. Imagínate el dolor que sentían. Él no llegaba y decía, a ver, ¿cómo le haremos, no, pues no te voy a mover mucho para que no te duela, porque pues te va a doler. Entonces, aquí nos aguantamos. Ahorita le chiflo a los japoneses, hey, hagan paro aquí, den chance. No, no. Un soldado herido no dice cómo lo sacan del campo. Este joven llegaba, les inyectaba morfina, tú sabes lo que debe ser que te carguen con una pierna fracturada y que te sangoloteen y después los aventaba literalmente por un barranco amarrados y los bajaba con una cuerda. Y no decía, a ver, vamos a ver que estés cómodo para que no te duela. Te va a doler. El arrepentimiento te va a doler. Confrontar te va a doler. Por eso es que Pablo dice, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, malediciente, borracho, ladrón, con el cual ni aún coman. Amados, no podemos ser más buenos que Dios y decir, ok, ay, pues ya pecó, ya la regó, pero yo soy más bueno que Dios y pues bueno, yo voy a seguir como si nada hubiera pasado porque yo no juzgo. Lo que estás haciendo es ser cruel y lo único que estás mostrando es que tú eres tan indiferente y eres tan egoísta que lo que no quieres es tener un mal momento de confrontar, porque a nadie nos gusta confrontar. Entonces mejor me la llevo a la fiesta en paz, no digo nada.